Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta primera sesión, primer capítulo del Diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana versión 2022. Hoy 22 de junio damos inicio al estudio de los derechos humanos y la ética ciudadana. Qué tema tan interesante. Este diplomado es complemento del anterior, no vamos a hacer una ruptura. El diplomado sobre Constitución Política y Funcionamiento del Estado, pues simplemente omitió un capítulo que es muy importante de la Constitución, que son los derechos, los deberes y las garantías que tenemos los colombianos, y pues son bastantes los derechos. La Constitución de 1991, como lo vimos en el anterior diplomado, pues por su pluralismo, por el entusiasmo, por el deseo de modernización de la sociedad colombiana, logró incorporar un catálogo de derechos bastante importante que hoy son mandato constitucional, son mandato legal. Y eso pues hace de Colombia un país que no solamente es un estado de derecho, sino un estado social de derecho. Esto ya lo vimos y vamos a irlo desarrollando en el proceso de conocimiento sobre los derechos humanos. Quiero hacer un reconocimiento especial hoy, iniciando este proceso del segundo diplomado institucional de la Fundación Siglo XXI Educación para Adultos. En primer lugar, a las estudiantes y los estudiantes del departamento del Chocó, que han tenido, a pesar de todas las dificultades de la lluvia, de la falta de conectividad, han estado atentas y atentos al desarrollo de estos diplomados y han recibido mensajes muy interesantes, están muy contentos y eso nos alegra mucho. Igual tenemos estudiantes de casi todas las latitudes del país y eso también nos enorgullece y nos motiva a seguir trabajando fuertemente en esta dirección. También quiero saludar a los estudiantes y al rector del Colegio Siglo XXI, quien también de manera importante viene participando y motivando a los estudiantes y a los egresados de ese colegio, que este año cumple 60 años, para que participen de estos procesos. Bueno, dicho esto y deseándoles que pronto terminen su ensayo final del diplomado anterior, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a mirar cuál es el quiz, cuál es la médula del tema de los derechos humanos. Y para eso pues nada mejor que el artículo primero, que lo vimos cuando vimos los fundamentos o los elementos fundamentales de la Constitución, y decíamos que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, que es otro derecho, en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, ¿cómo definir, cómo acotar el tema de la dignidad humana? La dignidad humana son aquellas condiciones mínimas, básicas, fundamentales que todo ser humano debe tener para tener una vida aceptable, para tener una vida digna. Entonces, ¿cómo se puede medir o establecer las condiciones de dignidad de la persona humana? Pues ese es un reto para podernos aproximar al tema de los derechos humanos. Por eso hemos traído unos mapas que nos permiten entender cuán lejos estamos de
lograr que esos derechos se materialicen. En el mapa de Colombia de la izquierda, todos los mapas que vamos a presentar aquí, que son 4, la fuente es el DANE y la información es del último censo de población y vivienda, que es del 2018. No son encuestas, son el resultado del contar casa a casa, hogar a hogar de la información. Es la información más fiable. Los otros son proyecciones, son encuestas que se van haciendo, pero digamos que esta información es sumamente consolidada. Dice incidencia de la pobreza multidimensional municipal con fuente censal, porcentaje total del municipio. Si ustedes miran los municipios que están en rojo oscuro, tienen entre el 70 y el 98% de pobreza. Toda la Orinoquía, parte de la Amazonía, el Pacífico, la Guajira, bueno, y algunas partes. Si miran el color más violeta, está entre el 50 y el 70% de población con pobreza multidimensional. No estamos hablando de pobreza monetaria, sino multidimensional. Entonces ahí encuentran. Si miran el otro color, que es ya un poco más rosado, está entre el 40 y el 50 de población en estado de pobreza multidimensional. Estamos hablando no de los municipios, de la condición de los municipios. Solamente los que están en blanco, que corresponden básicamente a las grandes ciudades y a la parte andina, están entre el 4 y el 30%. Esa es la realidad de la dignidad de las personas. O sea, no puede haber dignidad. La dignidad no puede ejercerse en condiciones de pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional es que por lo menos 4 o 5 de los servicios básicos que usted necesita para poder vivir dignamente no los tiene. Entonces estamos en un proceso donde esperamos que esto se modifique. En el mapa de la derecha encontramos un porcentaje de hogares privados en el indicador de bajo logro educativo total municipal. Mire, el color rojo significa rojo oscuro, significa que la población escolar o los adultos están privados del indicador de bajo logro educativo. Es decir, entre el 80 y el 96% de la población pues no se han podido educar en los tiempos que corresponden. El color rojo está entre el 70 y el 80, el color ladrillo está entre el 60 y el 70, y solamente entre el 18 y el 50%, que tampoco es una gran cifra, son los colores amarillos que brillan por su escasez. Es decir, que hay una gran cantidad de la población colombiana que no tiene acceso a la educación. No solamente los jóvenes, sino también los niños, mucho más los adultos. Bueno, hoy no es el tema para charlar de ese tema, pero eso habla de dignidad, habla del acceso a la educación. Hoy es necesario que tengamos acceso a la educación para vivir en condiciones dignas. Porcentaje de hogares privados en el indicador de tasa de dependencia económica. Esto tiene que ver con la economía informal. Los rojos oscuros están entre el 60 y el 97% con economía informal. El rojo claro entre el 50 y el 60. El ladrillo entre el 40 y el 50%. El amarillo quemado entre el 30 y el 40, y solamente
desde el 14.7 hasta el 30% de informalidad, es decir, que hay formalidad mayor en las zonas más pobladas de los Andes. Es decir, que solamente en estas partes es donde se produce trabajo digno, trabajo con prestaciones sociales, trabajo con remuneración adecuada, con todas las garantías que el trabajo implica. De resto, en el resto del país, las situaciones del trabajo informal son sumamente precarias. Eso tiene que ver con el derecho al trabajo, que lo vamos a ver en los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es un derecho que es fundamental, porque si usted no tiene trabajo, pues seguramente no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a la alimentación. Es un derecho que la Corte Constitucional ha planteado que es fundamental. Así la Constitución diga que no es tan, pero ya la Corte lo tiene claramente definido. Sobre eso vamos a conversar. El mapa de la derecha habla sobre los hogares privados en el indicador sin acceso a fuente de agua mejorada. Entonces toda esta zona, toda la zona del Pacífico, la zona de la Guajira y muchas zonas del interior, pues tienen entre el 60 y el 90% de privación de agua. Imagínense, en un país tan rico, con tantas cordilleras, páramos, selvas. Bueno, solamente lo amarillo clarito, tiene agua del 2 hasta el 15% de la población. O sea, perdón, solamente no están privados de agua entre el 2 y el 15%. Aquí en lo rojo están privados de agua potable entre el 60 y el 99%. Esta es una condición de inequidad. Si ustedes miran, los 4 mapas tienen unas zonas comunes. Eso significa que pues esas son las zonas donde no está llegando el Estado, donde el Estado no está haciendo la tarea, donde los colombianos y colombianas que viven en esas zonas pues requieren del apoyo para vivir dignamente. A eso se refiere el artículo primero, fundada en el respeto de la dignidad humana. Nuestra Colombia, el Estado Social de Derecho, es una república que tiene que estar fundada en el respeto de la dignidad humana. Esa es la gran apuesta que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes miran, independientemente de sus favorabilidades o sus gustos o sus convicciones ideológicas o políticas, quien ganó las elecciones el domingo, pues realmente la ganó con el respaldo de estos sectores que tienen poco que perder, y pues eso nos debe llamar a la reflexión y a entender que es necesario hacer un cambio, no sé si sea radical, yo creo que no, pero sí un cambio, porque por el camino, por la senda que vamos, pues se está quedando al margen del bienestar y de la dignidad y del ejercicio de sus derechos de una población sumamente amplia. Bueno, sigamos. Ya vimos el artículo primero. Vamos a mirar nuevamente el artículo segundo, porque dijimos que el Estado tiene unos fines esenciales: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. O sea, el principal propósito, fin, justificación, razón de ser del Estado colombiano es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. No es que haya unas personas y unos candidatos que sean más generosos
que otros, sino que esa es la misión del Estado. Y ya acabamos de ver cómo están algunos de los indicadores. Podríamos dedicarnos a mirar otros y revisar cuál es la realidad de nuestros territorios frente a ciertas situaciones. Eso nos permitiría asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Recordemos, la función de las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, que es un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a tener bienes, el derecho a creer en lo que creamos, en lo que nos plazca, y demás derechos y libertades. O sea, las autoridades de la República también están instituidas para eso y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Nosotros también tenemos deberes y los vamos a ver en el día de hoy. No solamente el Estado, sino que los particulares también tenemos unos deberes y vamos a ver que también salimos librados en el cumplimiento de esos deberes. La dignidad de las personas depende del ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Entonces, quiero que cuando hablemos de derechos humanos, pues tengamos presente que ese no es un tema, como muchos piensan, que es un tema de las izquierdas, de los revolucionarios. No, es un tema que en todos los estados modernos, en todas las sociedades, esa es la función del Estado: servir a la comunidad y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos. Entonces, eso lo ratifica nuestro artículo 2, que ya lo habíamos visto cuando vimos los principios fundamentales del Estado. Avancemos, sigamos en nuestra Constitución. Dice el artículo 5: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Discriminación significa que no podemos separar, no podemos minimizar a ninguna persona en el ejercicio de sus derechos por razones de sexo, religión, etnia o raza, cultura, actividad económica, creencias, ubicación o espacialidad donde se encuentren, ¿no? El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía. La primacía es que es de primera línea, es lo más importante, la primacía de los derechos inalienables de la persona. Inalienables es que son irrenunciables, innegociables. Toda persona tiene derecho al ejercicio de sus derechos, independientemente de lo que haya hecho, de cómo se haya portado, de si está de acuerdo con el gobierno o no está de acuerdo, si cometió el peor crimen del mundo. Tiene derecho a la primacía de los derechos inalienables de la persona. Entonces, ojo, porque esto que vamos a estudiar en este diplomado es algo sumamente importante. Estamos leyendo la Constitución Política, estamos leyendo el artículo 5 de la Constitución y dice: y ampara a la familia como institución básica de la sociedad, que también es un elemento bien importante y lo vamos a ver cuando miremos los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. Bueno, aquí lo más importante es que todos somos o nacemos iguales ante la ley, no ante la vida, porque ante la vida unos nacemos en unos territorios y en unas familias con muchas carencias y otros nacen en otras familias con muchas riquezas y mucha pompa.
pero en términos generales todos tenemos los mismos derechos. Por eso, independientemente de los recursos que usted tenga, usted tiene derecho a un voto. Pero el señor más rico de Colombia, o los señores más ricos de Colombia, cada uno de ellos también tiene un derecho a un voto. Entonces eso nos da un poder, nos da la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía en beneficio de la función que debe cumplir el Estado, que es ¿cuál? Cumplir y garantizar los derechos de todos los colombianos. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿cuáles son los derechos? Pues hay varios tipos de derechos, pero hay unos que son los económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Hay otros que son de orden civil y político, que tienen que ver con nuestras libertades, con nuestra capacidad de expresarnos, de pensar, de organizarnos, de reunirnos, de participar en política, etcétera. Eso se llaman derechos civiles y políticos. Hay otros que se llaman derechos económicos, sociales y culturales, y hay otros que se llaman de colectivos o del medio ambiente, y hay otros que ya son más modernos, que lo vamos a ver también, que pues son más tienen que ver con la solidaridad. Bueno, entonces hasta aquí vamos diciendo que el artículo 5 reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Bueno, entonces vamos en este diplomado a estudiar el título segundo de la Constitución, que no lo habíamos saltado o lo habíamos pasado, porque el otro diplomado se llamaba era Constitución Política y Estructura y Funcionamiento del Estado. Como teníamos este diplomado para discutir y para hablar sobre los derechos, los deberes y las garantías, entonces nosotros no tocamos ese tema en el diplomado anterior. Este título segundo tiene 5 capítulos. El primero se refiere a los derechos fundamentales, que tiene mucha relación con lo que les he comentado, que vamos a ver en la próxima clase, que son los derechos civiles y políticos. El segundo tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahí van a encontrar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación. Bueno, un conjunto de derechos que permiten que las personas en cualquier parte del mundo, estos son derechos que no son para Colombia, son para todos los seres humanos de todo el planeta, y así lo han reconocido la mayoría de países, y han firmado declaraciones y han firmado tratados internacionales en los que se obligan a garantizarle a sus nacionales esos derechos. Por eso uno de los capítulos que vamos a ver tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lo vamos a ver más adelante. El capítulo tercero habla sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces son otro tipo de derechos que tienen que ver más con nuestra supervivencia como especie, que hoy pues estamos en un momento muy particular de la historia, en que los científicos nos están diciendo, ojo, que este planeta es finito, este planeta ya está saturado, este planeta se está recalentando, este planeta ya no aguanta más población, este planeta ya no aguanta más quema de combustibles, y pues obviamente nosotros ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático, que tiene que ver con que las épocas de lluvia, porque nosotros no tenemos estaciones para hablar de invierno, sino época de lluvias, cada vez son más fuertes, más agresivas, y lo mismo pasa con las épocas de sequía. Entonces hay huracanes, hay diferentes fenómenos climáticos que nos están modificando las condiciones de vida. Finalmente hay un capítulo sobre la protección y aplicación de los derechos, y en ese capítulo vamos a hablar
de la acción de tutela, que ya pues muchos han indagado sobre quiénes han puesto en su familia o en su grupo familiar o más allegado acciones de tutela, pero hay otras acciones también, como la acción de cumplimiento, las acciones populares y las acciones de grupo. Entonces vamos a explicar qué pasa cuando se está violando o hay el peligro de que se viole uno de los derechos fundamentales. Está la acción de tutela, ¿para qué sirve? ¿Cómo se hace? Pues vamos a charlar sobre ese tema en una de nuestras sesiones. Y hoy pues me pareció muy interesante empezar por el último capítulo, el de los deberes y las obligaciones, porque todos tenemos muchos derechos, pero el primer derecho que tenemos es que, pero así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y la primera obligación que tenemos es reconocer que nuestros derechos, los que nosotros buscamos que se nos cumplan, también es el derecho de los otros. Me explico, yo tengo derecho a hablar en la clase, por decirlo acá, en el diplomado, pero tengo el deber de escuchar a los otros cuando hablan. Yo tengo derecho a acceder a la educación, pero tengo la obligación de brindarle esa posibilidad a mis hijos. Cada derecho también trae aparejado un deber, y por eso hoy he decidido que empecemos por el artículo 95, que es el último artículo y es el último capítulo de este título segundo de los derechos y deberes y garantías. ¿Qué dice ese artículo? Dice que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Enaltecer y engrandecer la comunidad nacional. Todos debemos sentirnos orgullosos, sentirnos afortunados de vivir en este terruño, en este territorio, ¿cierto?, que es Colombia. Entonces, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Ojo, porque están utilizando el término de dignificarla. Dignificarla significa que todos vivamos en condiciones de dignidad. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Entonces nos están diciendo que no solamente es como la ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para los otros, sino que el ejercicio funciona en la medida en que todos, sin ninguna discriminación, tengamos acceso a los diferentes, al ejercicio de los diferentes derechos. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Primera gran responsabilidad, primer gran deber es cumplir la Constitución y las leyes. Nosotros y obviamente los funcionarios públicos, pero nosotros estamos obligados a cumplir y acatar la Constitución y las leyes. Bueno, dice el mismo artículo 95, son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Es decir, yo tengo que reconocer en mi familia, en mis vecinos, en mi entorno, que cada uno de los integrantes de mi comunidad, sin importar la humildad, la condición en que se encuentre, tiene unos derechos y
yo los debo respetar. Yo debo respetar la dignidad de todas las personas. Es lo primero, porque yo pido que me respeten mi dignidad. Yo tengo derecho a que me respeten mi dignidad, así tenga cualquier situación difícil. Me deben respetar mi dignidad. Asimismo, yo tengo el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de mis propios derechos. Es decir, que hay que hacer un uso racional, un uso adecuado del ejercicio de los derechos. Sobre todo hay que ser solidarios para que las cosas funcionen. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con las situaciones de riesgo, cuando hay un accidente, cuando hay una calamidad, cuando sucede una tragedia. Pues es deber de todos y cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, responder con acciones humanitarias. No el sálvese quien pueda y de malas, que muchas veces conocemos. Porque pues hoy por mí, mañana por ti, uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Y si no desarrollamos esa cultura de la solidaridad, del respeto por la dignidad de los otros, por los derechos de los otros, y pues convertirnos en personas que reaccionamos ante el peligro y la salud de las personas con acciones humanitarias, pues no estamos construyendo una sociedad donde pues nosotros mismos podemos ser amparados, auxiliados en caso de cualquier situación. Entonces es una de los deberes de la persona y del ciudadano que está en nuestra Constitución. Lo dejo como reflexión. Espero que en los comentarios podamos conversar, por ejemplo, sobre ese tema. Ahora viene un tema que está de moda, y es el respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Hoy, cuando por primera vez sucede que un sector que nunca había gobernado llega legítimamente, democráticamente, a ejercer la presidencia, el ejecutivo, pues tenemos la obligación, el deber de respetar y apoyar a esas autoridades. Así yo no esté muy de acuerdo, pues el ejemplo más palmario es, por ejemplo, el bajo nivel de popularidad del presidente Duque. Creo que está por debajo del 25%. Sin embargo, todos respetamos la dignidad del presidente y pues ejerce sin dificultades. Esperamos que se respete algo que es un valor y un principio democrático que se llama la alternancia. Es decir, que el poder lo podemos ejercer diferentes opciones distintas, muy distintas, siempre y cuando ninguna se intente apropiar o haga reformas para beneficiarse a sí misma y mantenerse en el poder. Entonces, ese es un tema también sumamente polémico, pero pues bueno, nosotros tenemos como un deber de la persona y del ciudadano respetar y apoyar a las autoridades democráticas y legítimamente constituidas. Ojo, lo que vamos a aprender, lo que vamos a reflexionar,
que son los derechos humanos, el numeral 4 del artículo 95 de nuestra Constitución dice que es un deber de la persona y del ciudadano defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Si yo no agredo a los demás, pues puedo vivir pacíficamente. Recuérdese que la única violencia legítima que puede justificarse es la defensa propia. Cuando usted actúa en defensa propia, cuando a usted lo están agrediendo o está en peligro, puede reaccionar y defenderse. Es la única violencia legítima. Los derechos humanos son las condiciones básicas para que una persona viva en condiciones dignas, en las condiciones que debe tener todo ser humano. Si toda la sociedad, no como vimos esos mapas, si toda la sociedad tuviera esa posibilidad, como pasa en Suiza, como pasa en Noruega, como pasa en los países escandinavos, algunos países europeos, la mayoría, en Norteamérica, en alguna parte, porque ya también hay altos índices de pobreza en muchos sectores de Estados Unidos, entonces pues no habría violencia y viviríamos y conviviríamos de manera pacífica. Entonces el respeto a los derechos humanos es un mecanismo para construir cultura de paz. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. Otro de los deberes de la persona y del ciudadano es el número 5, el numeral 5 del artículo 95. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. No solamente participar en las elecciones, sino todas las iniciativas cívicas y comunitarias en nuestros territorios. En la medida en que nosotros y que las comunidades desarrollen actividades en beneficio de la comunidad, pues vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a poder vivir más dignamente en ejercicio de nuestros derechos. El sexto punto, que es fundamental, que ahora también va a cobrar una vigencia importante a partir del acuerdo de paz, a partir de que el nuevo gobierno va a buscar desarrollar, cumplir los acuerdos que se pactaron entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, y también por ahí ya se planteó la necesidad y la posibilidad de unos diálogos y un acuerdo de paz con el ELN. Entonces este es un elemento fundamental, propender al logro y mantenimiento de la paz. Sí, de la paz, no habla de ninguna paz en particular. Todas las paces son mucho mejores que las guerras. Aún la peor paz es mejor que la guerra, porque la guerra es la muerte. 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Este es un tema que es muy complejo. En Colombia, según el propio exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 98% de las noticias criminales en Colombia quedan en impunidad. Es decir, que solamente estamos haciendo justicia sobre el 2%. Ninguna sociedad puede convivir en paz con ese nivel de... Eso se llama impunidad. Bueno, habrá que mirar a ver si esa es una prioridad en este momento para la sociedad colombiana, o si es un tema que habrá que posponer para otro momento, pero es un tema serio. 8º y 9º son 9 los numerales que tiene este artículo. Son deberes de la persona y del ciudadano
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Este es un tema bien importante porque ese tema, por ejemplo, el fracking, el tema de la minería en los páramos, eso es plata para hoy y sed para mañana, pero sed para toda la sociedad. Nosotros que nos caracterizamos por ser un país productor de agua, con 3 cordilleras que producen agua, donde hay páramos, donde hay nevados, donde tenemos una gran riqueza hídrica, pues tenemos que velar por esa conservación y no exponernos a que en el futuro tengamos escasez de agua o las aguas estén contaminadas y no las podamos utilizar para el consumo humano. Eso hay que, ese es un tema que está ahí en los deberes: proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Incluso en este tema hay un desarrollo muy interesante, y es que nosotros no solamente tenemos el derecho al medio ambiente, sino que también tenemos la obligación, el deber de garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano. Es decir, las personas que no han nacido, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ellos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Y nosotros tenemos la obligación de garantizarlo, no de destruir lo que tenemos hoy. Finalmente, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Aquí hay una situación bien compleja, y es que las reformas tributarias como la que produjo el estallido social buscaron que los sectores más pobres y la clase media pagaran la crisis de la pandemia. Pero eso no es de ahora solamente. Ese es un tema donde supuestamente, con el argumento de que si a los ricos se les colocan impuestos, se llevan la plata para otra parte. Entonces quien ha venido soportando de manera importante el funcionamiento del Estado a través de impuestos directos como el IVA es el grueso de la población. Y a los ricos pues ya no pagan prácticamente impuestos, porque además tienen una cantidad de exenciones y los congresistas pues los apoyan en ese tipo de iniciativas. Bueno, quería compartir con ustedes estos 9 deberes de la persona y del ciudadano. Están en nuestra Constitución y creo que son temas de mucha actualidad, independientemente del lugar ideológico, de las preferencias políticas que tengamos. Pues yo los invito a que revisemos estas 9 deberes, 9 obligaciones, 9 compromisos que tenemos los colombianos. ¿Con quién? Pues con nosotros mismos, con el Estado, con lo colectivo. O sea, entendamos que el Estado no son unas personas ajenas a nosotros. Nosotros hacemos parte del Estado, nosotros financiamos el Estado. Nosotros nuestros derechos se pueden ejercer si el Estado funciona correctamente. Si no funciona correctamente, si se pierden los recursos, los que perdemos somos nosotros. Por eso es tan importante entender esta parte. Bueno, ahora sí, en la próxima sesión vamos a hablar de derechos. Ya no voy a estar centrado en el tema de las obligaciones, sino en el tema de los derechos. Quiero que cada uno y cada una dejen un comentario personal de reflexión sobre cómo debemos ejercer esos deberes y qué pasaría si nosotros
asumiéramos con más responsabilidad este tema. Es un tema polémico, es un tema para charlar, es un tema donde todos los puntos de vista son respetables. Vamos a respetar la pluralidad y cada uno de los derechos de cada uno de nosotros, que tiene el derecho a ser diferente, a pensar distinto, a disentir. No podemos todos pensar igual, eso es un exabrupto, eso busca homogeneizar, eso busca es que hagamos caso. Entonces no, cada uno tiene derecho, tenemos derecho a creer en lo que consideremos. Entonces las invito a que reflexionemos sobre este tema que con el que hemos decidido comenzar el estudio de los derechos humanos y la ética ciudadana. Todavía no hemos tocado el tema de la ética, vamos a irlo construyendo a partir de la elaboración de un código, de unas reglas que nos van a regir aquí al interior de nuestra institución educativa y ojalá estén acordes con nuestro ordenamiento constitucional. Les agradezco infinitamente su atención, nos vemos dentro de 8 días, no olviden, los que no se han suscrito, darle clic a la campanita. Buenas noches, nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy amables, feliz noche.